El resultado de la elección también, de alguna manera, cambian los trazos finos y gruesos de lo que hay que darle a ese programa con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, también hay que ver qué se presenta entre esta semana y la otra, como dijo el presidente, la primera semana de diciembre, respecto a cómo se le va a pagar al Fondo Monetario. ¿Hay alguna chance de no pagarle? No hay ninguna chance de no pagarle. O sea, hay que pagar algo que es imposible. Con lo cual, si hay que pagar algo que es imposible, se necesita irremediablemente el diálogo. Ahora, ¿qué hace Juntos por el Cambio? ¿Qué hace? Se despega del problema. El problema no es mío. Claro. Es increíble el nivel de cinismo que hay, ¿no? Yo te saco la deuda, te la dejo, arréglatela. Yo en esa no me meto, no es mía. ¿Está claro? Ahora, en algún momento, alguien se va a tener que hacer cargo de la deuda. Sí. Vamos a suponer que Alberto Fernández se hace cargo ahora de la deuda. Son 2 años. No la va a poder pagar en estos 2 años. Podés patear la pelota, ¿eh? Podés decirle al fondo, dame 2 años de gracia y que la empiece a pagar en el 2023. La reta si quiere. ¿Se entiende? O sea, es patear el problema para adelante. La inteligencia que tiene la derecha, o las formas que tiene la derecha, es instalar los temas de acuerdo a su posición. Entonces yo temo que en el 2023 la reta diga, oye, pero mira la deuda que me deja el gobierno nacional, mira la deuda que me dejó Alberto Fernández. Vos temés, yo estoy seguro que lo va a hacer, digamos, no hay otra. ¿Y por qué Alberto no lo hace? ¿Ah? ¿Por qué Alberto no lo dice? ¿Por qué no se sienta? ¿Por qué no pide estas cadenas nacionales como lo hacía Cristina Fernández? De hecho, todas las semanas. En el mensaje de ayer que dio después de los resultados oficiales, se refirió al gobierno anterior como la administración anterior, ni siquiera dio nombres. Claro. Ni Bueno, siquiera hay que decir nombre, apellido y monto. Claro. Sí, y todas las semanas. Tal cual. Si las cadenas nacionales era el problema con Cristina Fernández, pues hay que hacer cadenas nacionales. Sí. Porque eso es lo que les irrita a la derecha. Les irrita que les utilicen sus medios para comunicar lo que hay que comunicar. Entonces, si eso los irrita, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuántas campañas publicitarias se podrían haber hecho un par de spots nada más? Ni siquiera hace falta que salga el presidente. El presidente debe salir, pero aparte de eso... Sí, es probable, también es digamos, cierto. El gobierno o el Frente de Todos podría tener 3 spots explicando el problema para que lo entienda el común de la gente. Es probable. Es probable apelar a referentes sociales, a claro, artistas, a actores, a qué sé yo, a deportistas que se animen a explicar esta situación que estamos viviendo los argentinos, que es dramática en serio, con el fondo es dramática. A esa situación se le sumaba supuestamente una derrota superior a la de las PASO, y eso podría haber sido hoy verdaderamente tremendo, un lunes que arrancaba muy mal. Pero bueno, por suerte la cosa ha quedado bien, no se profundizó lo de las PASO, con lo cual hoy vamos a tener, me parece a mí, un lunes no tan jodido como el que habíamos pensado. Yo me imaginaba a un presidente fuerte, digamos, a ver, básicamente encarar estos 2 últimos años de gobierno con un presidente como corresponde. ¿Qué es un presidente como corresponde? Es el jefe del Poder Ejecutivo. Y decir, che, muchachos, yo soy el presidente de este país, hasta ahora ejercí la presidencia de una manera timorata. Lo que prometí en campaña quizá no lo pude cumplir, o no lo cumplí a todo lo que prometí. Bueno, perfecto, vamos a avanzar. Y vamos a contar qué es el país. Te voy a contar primero de qué se trata este país, de qué agarramos en el país, cómo está la economía del país, cómo está la política del país. Porque evidentemente que esta elección marca un enojo muy importante. Vos me vas a decir, bueno, pero contextualízalo, te lo contextualizo, está bien. El enojo es en todos los países del mundo. En las encuestas donde vos hagas, en cualquier país haces encuestas, y lo primero que te salta es la sensación de enojo de la gente, incertidumbre de la gente. La gente se quiere ir a vivir a otros lugares. Si vivís en Estados Unidos, estás enojado y te querés ir a vivir a cualquier otro lugar. Pero el mundo está siendo incómodo. Lamentablemente el mundo está siendo incómodo. Ahora, yo hago el análisis por lo que corresponde a mi país y lo que está pasando en mi país. Macri perdió por mucho hace tan solo 2 años. El problema es la volatilidad de las sociedades. El problema es que hace 2 años la gente iba a votar con muchas ganas, iba a votar un gobierno no solo para que sacara a otro gobierno, sino para que las cosas se modificaran y cambiaran. Y eso lo encarnó el actual presidente Alberto Fernández, con algunas cuestiones que tenían que ver con realmente cambios y transformaciones en el Poder Judicial, cambios y transformaciones para los jubilados, cambios y transformaciones para el sector trabajador.
que después no se vieron reflejados. Ahora va a decir, contextualizarlo de nuevo. Vamos a la pandemia. Es cierto, ocurrió una pandemia. ¿Fue mal administrada la pandemia? Y puede ser por lo económico o por lo educativo, quizá un par de meses. No se le puede poner en tela de juicio al gobierno los muertos, porque si no le tenés que poner en tela de juicio los muertos a Estados Unidos, a España, a Francia, a muchos países que tuvieron, inclusive proporcionalmente, más muertos que nosotros. Con lo cual hasta ahí es un juego político. Ahora, el presidente creyó en un momento que él podía ser parte de los esquemas de poder en la Argentina, que podía acordar con el poder real en la Argentina, que podía acordar con la justicia y no necesariamente hacer una reforma judicial, que podía acordar con los medios de comunicación. ¿Se acuerdan mi amigo Héctor? Bueno, eso tampoco ocurrió. Y que podía acordar con el sector económico. Por eso se reunía tanto con el poder económico en la Argentina, pero tampoco ocurrió. Entonces, si por las buenas, por el diálogo no se logra, lo que hay que hacer es implementar políticas para que el de abajo, que es el que me pone donde yo estoy, la sienta. Y sienta que estoy gobernando para las mayorías, no para las minorías, que es lo que generalmente hace la derecha. Una de las cosas más criticadas que tenía la derecha para pegarle a Cristina Fernández eran las cadenas nacionales. Porque Cristina Fernández se sentaba y explicaba el país en cadena nacional. Utilizaba los medios de la derecha, que por otro lado son del Estado, que están concesionados en empresarios, para comunicar lo que le estaba ocurriendo al país. Tanto le costaba al presidente desde hace 2 años comunicar que el crédito con el Fondo Monetario Internacional lo tomó Mauricio Macri casi que de manera personal. Tanto le costó al presidente decir que eso ataba los destinos de nuestro país, comunicarlo, contarlo, que lo entienda absolutamente todo el mundo, así como todo el mundo entiende el crimen de Roberto Savo. Bueno, que de esa misma manera entre el hecho de que el Fondo Monetario Internacional va a cogobernar la Argentina. Miren esto, ¿a cuánto equivale el monto que le pidió Juntos por el Cambio el Fondo Monetario Internacional? Miren qué fácil que era para el presidente en una cadena nacional explicar, acá tengo el cuadrito, a cuánto equivale el monto que le pidió Juntos por el Cambio al Fondo Monetario Internacional. No es la administración anterior, no es el gobierno anterior, es Juntos por el Cambio, es Mauricio Macri. Pero ¿sabes por qué? No porque lo diga Tomás Méndez, porque lo dijo el asesor de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional. Lo dijeron los propios norteamericanos. Nosotros le prestamos a instancias de Donald Trump la plata a Mauricio Macri para su reelección. No lo dice ni Alberto Fernández ni lo dice Tomás Méndez, lo dice Estados Unidos en su representación en el Fondo Monetario Internacional. Y entonces en este cuadrito te aparece ¿a cuánto equivalen los 44.500 millones de dólares que le pidió Macri al Fondo Monetario? A 132.710 jardines de infantes. ¿Escuchaste eso? 132.710 jardines de infantes. ¿A cuántas escuelas equivale? A 13.133 nuevas escuelas. ¿Qué se podría haber hecho con el crédito del Fondo Monetario Internacional? Se podrían haber comprado 204 millones de computadoras para que todos los pibes que estuvieron desconectados en la Argentina en cuestiones educativas no lo estén. 204 millones de computadoras. ¿A cuántos kilómetros de autovía, son autopistas? ¿Cuántos kilómetros de autopistas se podrían haber construido en la Argentina? 118.000 kilómetros. O sea que podríamos haber renovado toda la ruta del país. Toda la ruta del país le hubiéramos hecho autovía. Con lo cual, disminuir el número de muertes en Argentina. Y mejorar la logística del transporte de las mercaderías. Ni hablar. Claro. Ni hablar. ¿Cuál es el problema principal en la Argentina hoy? Con los alquileres. ¿Cuál es el problema? El alquiler, ¿no? El alquiler. La vivienda. Seguro, la vivienda. ¿Sabes cuántas viviendas podría haber hecho Macri con el crédito del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántas? 6.800.000 viviendas. 6.700.000 viviendas. ¿Te das cuenta? O sea, no habría más problemas de vivienda en la Argentina.
Es increíble, pero esto el presidente no lo explica. A esto el presidente no lo explica. Esto debería ser cadena nacional una vez por semana, para que la gente entienda que ahora estamos condenados políticamente con un organismo que no es de crédito, con un organismo que es más político que los propios partidos políticos. Nos vamos de Instagram y ¿Fue oportuno el anuncio sobre el acuerdo del Fondo Monetario? En el momento fue. Yo también me hice la misma pregunta, Tomás, anoche. ¿A qué te referís? Al anuncio de Alberto Fernández. ¿Hacer? Sí. ¿Fue oportuno justamente hablar acerca del envío al Congreso de esa nueva ley que y lo que pasa es que si no utilizás la cadena nacional, ¿te das cuenta? El presidente se adapta a la agenda de los otros y se adapta a la forma de los otros. Eso está mal, eso no está bien. O sea, el presidente tiene que demostrar autoridad. O sea, vos me decís, ¿era el momento? No era el momento, pero es la única oportunidad que tiene el presidente que lo escuche en todos los canales. ¿Te das cuenta? Y también hay una cierta especulación con qué va a titular los diarios de la oposición al día siguiente. Bueno, está bien, ¿no? pero eso no lo vas a evitar. No, ya lo sé, pero está en la fantasía. Vos sabés que los medios están en contra tuyo. Tuviste la fantasía de que eras amigo de Héctor. Bueno, no sos amigo de Héctor. Héctor te mea en la cara. Esta es la verdad. A todo el mundo nos mea en la cara. Héctor, ¿sí? Héctor es el dueño de la comunicación en la Argentina. Listo, no sos amigo de Héctor. Héctor no te presta absolutamente nada. Bueno, maestro, es hora de llamar a Cadena Nacional y explicarle al pueblo argentino todos los días, si es necesario, qué es lo que ocurre con el pueblo, qué es lo que ocurre con las cuentas económicas, por qué los jubilados cobran lo que cobran. Todo tenés que explicármelo, todo, como explicaba cuando estabas en pandemia, si sabes hacerlo. Sí. Te sentás, agarrás un grafiquito, sí, con un punterito y decís, mira, esto, lo sabe hacer cualquier boludo, lo sabe hacer yo en televisión, no lo va a saber hacer el presidente de la nación. Vamos, que nos muestre, que nos diga qué pasa en nuestro país. Y de esa manera, capaz que recompone la confianza de la gente, y capaz que recompone autoridad, y capaz que mucho más dentro del espacio lo empiezan a respetar más. Arrancamos esta mañana muy contentos. La verdad que la primera frase que quería decirte es que, bueno, al margen de lo que haya sucedido en la elección, ya vamos a repasar cada uno de los datos y la información que hay respecto a los resultados de ayer. Me parece que lo más importante de esto es el análisis de lo que iba a ocurrir hoy lunes. Yo estaba, la verdad, que con mucho miedo, muy asustado con lo que podía llegar a ocurrir respecto a un resultado general muy adverso, o demasiado adverso, o más adverso que en la PASO, digamos. Y la verdad que eso no ocurrió. Y eso es importante porque el gobierno queda con herramientas e instrumentos que lo hacen un poco más fuerte respecto al mercado. Uno imaginaba que iba a ser un lunes bastante más complicado del que seguramente va a ser, sobre todo por la propia frase del propio gobierno. En el mismo día de la elección a mí me preocupaba, ayer lo decíamos a la tarde con Walter, que estuvimos en el operativo de radio, me preocupaba mucho que el oficialismo hiciera tanto hincapié en este hecho de que había que convocar a la oposición para el diálogo. Entonces uno decía que al gobierno no le alcanza solo, digamos, ¿no? Básicamente eso lo dejó trasuntar durante toda la elección y en el día de ayer inclusive. Uno imaginaba mucha más fragilidad por parte del gobierno. Sin embargo, en este caso particular, por suerte, se pusieron a laburar los intendentes. Bueno, me parece que esto tiene que ver con la llegada de Insaurralde al gabinete de Axel Kicillof, que ordenó un poco más las cosas. Aquellos que habían perdido ganaron y eso empezó a ordenar un poco la provincia de Buenos Aires. Se perdió por menos porcentaje la provincia de Buenos Aires, que era como la madre de todas las batallas para el peronismo, me parece que se interpretó de esa manera, y bueno, y el resto del país quedó como había quedado más o menos las PASO, ¿no? Muchas diferencias en provincia de Córdoba, en Corrientes, en Chaco se revirtió la situación, eso es importante por un par de puntos, Capitanich, buen día, Capitanich se mandó una remontada también ahí. Sí, claro. Y me parece que también otro de los datos que queda bien claro es que cuando un gobierno quiere que las cosas funcionen bien en un lugar, la verdad que las cosas funcionan mejor. Se había perdido por 5 puntos en provincia de Buenos Aires y al margen de lo electoral uno entendió que con todas las medidas que se fueron tomando de alivio fiscal, sobre todo para aquellos que habían sido más golpeados en la pandemia, pero también con esto de los estudiantes, o sea, ponerle un poquito más de ánimo y un poco más de certidumbre a la gente, la cosa podía llegar a cambiar. En provincia de Buenos Aires se notó y mucho, pero también se notó el descuido en el interior del país.
donde no llegó ninguna medida por encima de lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno me parece que cercó la provincia, le dio mucha bola, el presidente le dio mucha bola a la provincia de Buenos Aires, la recorrió, estuvo, creo que también hubo mucho trabajo de los intendentes, y me parece que ahí es cuando se revierte el triunfo, o se revierte el resultado, perdón, de las PASO, el triunfo de aquel Cambiemos que estaba muy eufórico con ese resultado. Pero en el resto del país le dieron la misma bola que venían dándole, y bueno, la cosa no cambió demasiado, ¿no? En provincia de Córdoba el 54% lo votó a Juntos por el Cambio. Es un altísimo nivel, es uno de los más altos, junto con Entre Ríos de Frigerio, que también ha ido un batacazo y lo mantuvo de las PASO a esta parte. Creo que hay un gobierno que cuando se fija en algunos distritos sabe lo que hacer. El peronismo sabe qué le tiene que dar a la gente para que la gente reaccione de manera positiva, y me parece que eso queda bien, pero bien claro acá en provincia de Buenos Aires, ¿no? Algo que era realmente inesperado hasta por el propio oficialismo. Fíjate que ayer Cristina Fernández dijo no voy a ir al búnker, lo dijo tarde. Obviamente que muchos dicen que es por una cuestión de salud, porque ella lo puso en esos términos, pero lo dijo tarde, Walter. Si es un problema de salud lo podés anticipar antes, ¿no? No, y el mensaje de Alberto desde la Quinta de Olivos todavía era un mensaje bastante dudoso en cuanto a los resultados. Era institucional y digamos, estuvo bien el separar el mensaje institucional presidencial sí. de el mensaje, digamos, del mensaje partidario. Sí, sí. Pero te dabas cuenta por el tono de que, digamos, era muy cauteloso en cuanto a los resultados todavía, ¿no? A la hora que lo grabó. A ver, no es que ganó el gobierno, no es que ganó el gobierno. No. Vienen de una pandemia, es uno de los pocos gobiernos que en pandemia puede perder por 10 puntos, eso es claramente positivo, pero no te podés engañar, digamos, el gobierno no ganó. El gobierno siguió perdiendo, ahora en vez de por 10 puntos a nivel país, lo perdió por 9, y lo importante es lo que sucedió en provincia de Buenos Aires. Esto le da un plafón importante al gobierno. ¿En qué sentido? Si esto hubiera ocurrido de golpe y no hubieran existido las PASO, podría haber sido significativo y los mercados iban a manejar seguramente este lunes 15. Pero con la situación de las PASO, el resultado de las PASO, contrastado con este resultado, pareciera ser un triunfo para el gobierno, ¿no? En esta posibilidad que se le dio, sobre todo en provincia de Buenos Aires, insisto en esto, al propio gobierno de poder sumar unos porotos más, ¿no? Sí. Digo, básicamente eso. Después, en Ciudad de Buenos Aires, uno puede hacer el análisis de que María Eugenia Vidal obtuvo el 47% de los votos, o sea, lo mismo que hubiera obtenido Mauricio Macri en esa candidatura, cualquier otro candidato. Y lo otro importante es que Javier Milei llegó a 17 puntos, señores. 17 puntos. O sea, estamos hablando que en Ciudad de Buenos Aires hay 70 puntos de gente de derecha, absolutamente derecha. Es impresionante, ¿no? O sea, 70% del electorado en Ciudad de Buenos Aires es de derecha. Bueno, en Córdoba es el 80, ¿no? 25 de Schiaretti más el 54 de Juez, el 70%, ¿no? Ahora, te pregunto una cosa 80. sobre Córdoba. ¿Schiaretti va a tener que prender el GPS y hacer un recalculando? O, no tiene nada que ver esta elección con las provinciales. No. No, siempre se dan en estos términos las elecciones legislativas. Después cuando van al Ejecutivo es absolutamente otro panorama. No, es largo de explicar y muy profundo. Yo escucho por ahí lecturas que se hacen desde acá, desde Buenos Aires. Yo prefiero no hablar antes de decir boludeces, porque si alguien te escucha desde esos distritos podés quedar como un boludo. Y bueno, se ve que a muchos periodistas no les interesa esa situación, y bueno, yo prefiero no hablar antes de hacer análisis con los números fríos, digamos, ¿no? Pero en provincia de Córdoba las elecciones, digamos, de gobernador o de intendente no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Vos sabés que yo, antes de irme a dormir anoche, en vez de contar corderito para dormirme, me di cuenta de algo que por ahí es una obviedad para muchos, que es que la oposición tiene un relato. Los mercados tienen un relato. Sí, claro, fuerte. Y clarísimo, ¿eh? Sí, obvio. Casi te diría, son relatos casi de un nivel religioso en cuanto a su... Sí, se repite, se reitera y vamos. Bueno, ahora, el gobierno no tiene un relato. No, todavía no lo he encontrado, no.
No lo encontró. Digamos, en su momento los gobiernos de Néstor y Cristina tenían un relato y se los criticaba por tener un relato que ahora de alguna manera lo ha imitado mucho el macrismo. Cuando vos decís relato, decís discurso. Había un discurso, un relato es un cuentito. Así como las religiones tienen, cada religión tiene su cuentito. Sí, sí. Digamos, desde cómo se creó el mundo hasta qué es lo que te va a pasar cuando te mueras. Bueno, el macrismo tiene ese relato hoy. Digamos, respecto a cuáles, digamos... Yo no sé si el gobierno ha encontrado elementos para ese relato. Me parece que lo buscó en muchas ocasiones por el tema de la vacuna o algunas políticas que había implementado, pero que esas políticas no llenaron ese relato que se necesita, me parece. Por eso, bueno, pero es que escuchándolo al presidente y escuchando otros comentarios, hacen un análisis descriptivo, pero claro, que no es exactamente un relato en el cual vos te podés enganchar en ese cuentito. No. Te podés sentir, viste, inclusive los chicos cuando Es que lo que pasa, Walter, que les va a costar porque verdaderamente a ese libro o a ese relato lo escriben entre tres. Y ese es el gran problema, ¿no? Y me parece que de esta elección, me parece que lo que surge también es ese quilombo. Estoy de acuerdo, ahí vamos hacia el mismo camino. Pero también tiene, a ver, ahora esto ya no es un frente electoral, es un frente de gobierno. Sí. Y ese frente de gobierno debería tener una mesa de conducción. Sí. No la tiene. Ayer el presidente se enojaba cuando le preguntaban si Cristina iba a ir al búnker y él les decía a los periodistas, pregúntale a Cristina. Mala respuesta para un presidente de la nación, pero también mala comunicación de la vicepresidenta con el presidente. O sea, evidentemente que ahí hay un diálogo que no está. Lo deja trasuntar el propio presidente, no es un análisis que hago yo. Digamos, él se irritó porque no sabía si Cristina iba o no iba. ¿Cuál hubiera sido la respuesta en un frente de gobierno en donde todos saben lo que va a hacer el otro? No, Cristina no viene por prescripción médica. Mira qué fácil que se solucionaba. Pero Cristina lo anunció por Twitter casi a las 7:30 de la tarde. Bueno, pero eso por ahí fue para primerear, para que no empezaran a especular con rumores. Pero te quiero decir, las negociaciones con el fondo tienen que ser parte de un relato del gobierno, no solo de una descripción. ¿Y qué crees que va a hacer con el fondo? Si el gobierno todavía no dijo qué va a hacer con el fondo. Bueno, Alberto anunció ayer un plan plurianual. Digamos que está compuesto por, digamos... Que lo va a elaborar esta semana. A ver, pensemos esto. Hay un presidente que tiene enfrente un problema grave con el Fondo Monetario Internacional. Lo tenemos todos, ¿no? Sí, el problema. Claro. Y ahora se va a sentar a armar ese plan plurianual. Todavía no hay plan. Bueno. ¿Entendés? O sea, todavía no hay plan, no hay relato, no hay nada. No existe eso todavía. O sea, todavía no se sentaron a ver qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos entendés eso, Walter? Es complicado, es súper complicado. A mí me preocupa y mucho. O sea, esos gestos a mí me preocupan y mucho. Me parece que no hay nadie que pensando en qué se dice públicamente para no alertar absolutamente sobre nada. Lo que sí veo que hoy los mercados, con este resultado electoral, los mercados no toman la rienda del país, que era lo que yo temía. Y eso es hiper positivo. Un gobierno que, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, reaccionó. No sé de quién será la victoria. Muchos se la achacaban a Cristina, otros se la achacan a los intendentes, que Axel al abrir el gabinete con Insaurralde obtiene este resultado. Yo creo que por ahí va, ¿no? Sí. O sea, los intendentes nuevamente de la provincia de Buenos Aires manejando la provincia, digamos. Esto es más que claro. Y porque se dieron vuelta a resultados en algunos lugares clave. Las caras que vemos ahora sería al revés. Había caras de... Ayer sí se veían sonrisas en el búnker del Frente de Todos y se veía preocupación. Ahí lo estuve subrayando y mostrando y sacando algunos apuntes respecto a la cara dentro de Juntos por el Cambio. Veo la mayoría de las caras contrastantes con el Frente de Todos, en donde había sonrisas ayer. Míralo a Axel, míralo a Massa, míralo al presidente de la Nación. Bueno, empezó a haber sonrisas en ese búnker, y en el búnker de Juntos por el Cambio, Bullrich estaba muy mal, Macri estaba muy mal, Larreta estaba muy mal, y el otro que estaba mal también era Lustó. Había solamente Tetaz que se reía y Vidal que no se sabe ni siquiera de qué se ríe, pero se empezó a complicar en ese lugar la cuestión, pero se complicó por esta épica que le pusieron a esta elección, ¿no? Pasaron las PASO, dijeron arrasamos con el país, vamos por todo, nos quedamos con el Congreso, vamos por la presidencia de la Cámara de Diputados, y todos los objetivos que se pusieron, ninguno les fue. Porque la verdad que fueron realmente por el país, antes de tiempo.
Ojo con la gente también, ¿no? Ojo con la gente. Nosotros no valoramos a los argentinos en cómo se vota. Ojo que también acá hubo un tate quieto a la oposición y hubo un tate quieto de la gente diciéndole, che, pará. Tiene que terminar el mandato. A mí me parece que también viene por esa. Y la otra cosa que hay que analizar es que terminó votando el 71% de las personas del padrón electoral. Una cifra sumamente baja, ¿eh? Sí, es histórico en cuanto a lo bajo. Bueno, la elección, ¿no? Digamos, se habló y se instaló esta elección como la madre de todas las batallas. El país estaba en manos de dos modelos, el país podía quedar en manos de Venezuela o en manos de Estados Unidos, más o menos. Este era el juego. Se puso mucho en esta elección y la verdad que la gente fue a votar en baja magnitud, 71% de las personas fueron a votar, con lo cual hay un electorado hiper enojado. Y si uno ve el crecimiento de la izquierda y el crecimiento de la derecha en Argentina, también te marca que hay un electorado que está enojado. O sea, digo, les quedan 2 años a la política para encarrilar la situación. No va a ser que en algún momento la grieta no sea más negocio. Cosa no está como uno pensaba que podía llegar a estar. Menos mal que la derecha, bueno, tiene su límite en Argentina. Esto es hiper positivo. Hoy seguramente no se espera la jornada que esperábamos el viernes. Así que bueno, estamos contentos por eso, ¿eh? Hay que seguir laburando, hay que Tomás seguir Méndez, laburando, hay sí, que señora. seguir, esto sigue, ¿eh? Vamos a ver cómo se presentan los 2 años, pero el día inmediato, hoy, hay que ponerle el pecho. Hay que ponerle el pecho. Esperemos que el presidente tenga, como dice Walter, algo para decir respecto al Fondo Monetario. Esperemos se define ahora en diciembre el futuro de la Argentina en este sentido. Y hay que ver si la oposición va o no al diálogo, ¿no? Imaginaba uno la oposición un poco más fortalecida, que bueno, estaba rechazando ese diálogo. Ahora la oposición no está tan fortalecida como se pensaba, ¿no? Por lo menos en expectativas. Bueno. Vas a ser de otro país. Claro. Qué afiladitos los oyentes. Tan recaliente como loco. Muy bien. 11 23 40 1030. Hola, desde el día 1 Alberto tenía la obligación de informar el estado que recibió el país en Yo creo cadena que sí. nacional, Yo creo que sí. en cadena, para que quede claro, la política económica, el robo del préstamo, la justicia comprada, el espionaje a propios extraños, el Ara San Juan, los medios, pero bueno, jugó al democrático y nos pasaron por encima, dice, volvieron Walter de Turdera, abrazo. Me parece a mí, Walter, que lo que pasó ahí es que le siguió la agenda a la derecha, ¿viste? Esto de que no hay que hablar del anterior, la gente está cansada de lo que... No está cansada. No, Las con pelotas nombre y están apellido, cansadas. nombre y Claro. apellido tiene que mencionar. Pero claro, ¿cómo Sí, no va a sí. nombrar lo que sucedió? Hay que investigar. Bueno, Alfonsín lo hizo con los militares, digo, y con los militares estamos hablando. Digo, los militares que no habían perdido todavía el poder. Bueno, muchachos, es un basta, un nunca más del tema de la deuda en la República Argentina. Bueno, hay que investigarlo claramente y hay que contarlo. Porque yo te digo, a ver, al margen de que se investigue, nunca se va a llegar a nada. Porque el crédito estuvo, la guita estuvo en la Argentina. Entonces el fondo te va a decir, mira, pidieron esa guita, la necesitaban, ahí estuvo la guita, ahora devuélvemela. Y hay que devolverla, lamentablemente hay que devolverla. Ahora, el responsable es Macri. No hay figura jurídica que le quepa. Bueno, perfecto. Entonces que le quepa a lo político. Que no lo vote nunca más nadie. ¿Qué es eso? Me parece, ¿no? Cristina, yo no sé si está... Me parece que sí, que ayer no participó por algo, digamos, ¿no? Eso fue un gesto y digamos, al margen de que obviamente tiene una prescripción médica y eso hay que tenerlo presente. Lo que pasa es que si estuvo en el acto del jueves, ayer podría haber estado, ¿no? Tal cual, sí. Ahora, la pregunta es, y es una pregunta que me la hago y es abierta. ¿Quién es el autor de la recuperada y la remontada en Provincia de Buenos Aires? Que es lo que levantó más o menos y equiparó las cosas. ¿Quién es el autor? Yo no lo sé. ¿Son los intendentes? ¿Es Insaurralde guiando a Surjarchuk y al resto de los intendentes que recuperaron? Bueno, hay 2 ministros en Hurlingham y en San Martín, hay 2 ministros que jugaron fuerte, que recuperaron. Quilmes también se recuperó. Pero ¿quién es el dueño o quién es el hacedor de esta recuperada en Provincia de Buenos Aires? ¿Es el mismo Alberto? ¿Y la caminata que hizo con los vecinos? Bueno, puede ser eso también. ¿Qué es eso? Habría que determinarlo, ¿no? Eso va a ser una discusión dentro del Frente de Todos, lo cual también impide que haya un proyecto, ¿se entiende? Porque si no se determina de dónde surge esa remontada, no sabes para dónde ir. Si la brújula es esa, ¿cuál es la brújula? ¿La de Cristina? ¿La que vos decís de Alberto? ¿La de los intendentes? ¿Cuál es la brújula? ¿Se entiende? Entonces me parece que la remontada en Provincia de Buenos Aires debería reconfigurar el Frente de Todos, pero hay que saber para dónde. Eso seguramente la tienen clara.
sabrán cuál ha sido la política que los llevó a la remontada que han pegado. Así es. Es importante, es muy grande.